Muy buenos días, amados oyentes de Radio Renacer España y todos aquellos que escuchan este estudio de la palabra del Señor a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Nos puedes conocer como IRE, más fácil de aprender, de memorizar. Un saludo para toda la familia IRE y para todos aquellos amigos, hermanos, consiervos que nos siguen en esta tarea tan hermosa de estudiar las Escrituras. Tratamos de profundizar en la palabra del Señor, no solamente trayendo una reflexión pequeñita para comenzar el día, sino que nosotros nos esforzamos por profundizar en la palabra, en el mensaje, para que seamos edificados. La palabra de Dios nos instruye, nos corrige, nos exhorta. A través de ella recibimos dirección a nuestra vida. Hay días que la palabra es muy fuerte y nos cuesta un poco recibirla, nos confronta con nuestra propia realidad, con las cosas que nosotros estamos viviendo. Pero la palabra de Dios es la verdad y esa verdad nos hace libres, y el propósito es que esta verdad que nos transforma cambie nuestra realidad y nosotros podamos vivir conforme a la verdad que nos ha sido entregada. Le animo a que usted que está en el YouTube le dé me gusta al video y lo comparta con otras personas, y permitamos que entre todos extendamos esta palabra a través de las redes sociales, en los grupos en los que participamos, que nosotros podamos ser instrumentos en las manos del Señor para que su palabra sea extendida. Estamos en este tiempo estudiando el libro del profeta Ezequiel y estamos comenzando el otoño, conmemorando las fiestas solemnes del Señor para esta época. La semana pasada estuvimos conmemorando la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, recordando la promesa que nos hizo el Señor Jesús de que Él volvería y establecería su reino y tomaría el control de todo. Y es la promesa que hay en la palabra de una tierra nueva, de un cielo nuevo. Y hemos estado meditando en esta promesa, en estos acontecimientos, mirando a la luz de la Biblia las cosas que están pasando a nuestro alrededor, cómo el Señor nos llama a ser entendidos en los tiempos, como el Señor nos está llamando a un arrepentimiento genuino. El próximo lunes 25 de septiembre será el día de la expiación. Sabemos que para el pueblo de Israel, establecido en las Escrituras, era el día más importante del año, porque ese día se hacían los sacrificios y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para pedir perdón por los pecados del pueblo, por los pecados de la nación. Era el único día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y esa fiesta pues también nos habla de nuestro sumo sacerdote Yeshua, nuestro Señor. Yo les animo a que se metan en este tema de conocer las fiestas solemnes, la profecía del Mesías que está detrás de cada fiesta, y que usted también sea una persona entendida en los tiempos de la palabra de Dios. Este fin de semana estaremos reunidos en Huelva, en Torremolinos, en Marbella, y estaremos estudiando acerca de esta fiesta, el Yom Kippur, el día de la expiación. Y bueno, continuando con nuestro estudio diario en el libro del profeta Ezequiel, vamos hoy a estudiar el capítulo 15. Pedimos al Señor su presencia, su asistencia, la ayuda del Espíritu Santo para poder comprender esta palabra y que podamos ponerla en nuestro corazón, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Señor, que tu palabra cumpla el propósito en cada uno de nosotros con el cual la envías en este día. Así que acompáñeme. Ezequiel capítulo 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra?
tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa. He aquí es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego, y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. Cuánto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada, ¿servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén, y pondré mi rostro contra ellos. Aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando pusiere mi rostro contra ellos. Y convertiré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Es un capítulo corto, pero es un capítulo del que nosotros vamos a aprender muchas cosas y hoy vamos a recordar enseñanzas que ya hemos recibido de parte del Señor. Una vez más el Señor compara a Israel con una vid. Vimos este mismo ejemplo en Isaías capítulo 5 y hay un capítulo en el Evangelio de Juan capítulo 15, que también nos habla acerca de la vid. Recordemos que la Biblia fue entregada a un pueblo específico, el pueblo de Israel, en un lugar específico, la tierra de Israel, y por lo tanto en esa época, en ese tiempo, el pueblo era dedicado a la agricultura, a la ganadería, porque pues de ahí salía su sustento. Por eso la Biblia nos habla tanto de las plantas, de los árboles, de este tipo de cosas para ayudarnos a comprender la profundidad de la palabra. Y uno de los árboles, uno de los frutos de la tierra prometida es la vid. Por ahí hay un tema muy interesante acerca de los 7 frutos de la tierra prometida y uno de esos frutos es la vid. Israel es un país que produce una muy buena calidad de uva, por lo tanto tiene muy buena calidad de vinos, y algo que nos llama mucho la atención es que estos viñedos están siendo cultivados en un área desértica. Cómo ese desierto ha florecido y cómo el Señor les ha dado esa capacidad de desarrollar tecnologías agrícolas para hacer producir el desierto. Entonces, aquí nos está haciendo una comparación entre Israel y lo que es la madera de la vid. En la casa donde yo trabajo hace unos años, una casa muy grande aquí en Málaga, tenemos la gracia del Señor que allí hay una parra, allí hay una vid. Es un árbol que tiene un poco más de 50 años de edad y produce muchas uvas. Y entendiendo, para entender este pasaje, pues meditando en el arbolito que hay ahí en el patio de la casa, la verdad es que no es un árbol que crece hacia arriba como el mango, como el aguacate, no. Es un árbol, es un arbusto. El tronco no es muy grueso, les digo, estoy hablando de una planta de un poco más de 50 años y el diámetro de su tronco es muy pequeño, no es alto. Cuando yo vi ese tronquito que sale de la tierra comparado con la cantidad de ramas que se extienden enredadas entre el árbol grande, todo eso, yo decía, ¿cómo puede ser que este tronco tan pequeño pueda generar una vid tan grande? La planta es grandísima, en este momento está en plena producción, este año ha dado uvas por montones, pero como dice aquí la Biblia, no es una madera que se pueda usar para construir. La madera de la vid no es como el roble, no es como el cedro, no es como el pino. Es una madera frágil, es muy delgadita. Y se usa para eso, para quemar, porque se quema muy fácil, da muy buen aroma, pero no sirve para construir, no es resistente. La particularidad de la parra, de la vid, y su trabajo es llevar mucho fruto.
Si nosotros comparamos el fruto que da la vid con el fruto que dan otros árboles, otro tipo de arbolitos, pues nos damos cuenta que la vid los sobrepasa en cantidad. Son esos ramos de uvas, y cada ramo de uvas, ¿cuántas uvas tiene? O sea, de pensar cuántos ramitos da en cada año cuando florece, cuando da su fruto, pero cuántas uvas podemos tomar nosotros. Es una infinidad, o sea, es una cosa gigantesca, la cantidad de fruto que lleva la vid. Y el Señor siempre ha esperado que su pueblo pues lleve fruto a causa de permanecer en Él y de estar con Él. Y aquí le está diciendo a Ezequiel algo muy parecido de lo que le dijo a Isaías. A Isaías. A Isaías le dijo, yo cerqué esta vid y la he cuidado y he velado por ella y le he dedicado tiempo y la he amado, pero en vez de darme uvas de calidad, me dio unas uvas silvestres. Me dio unas uvas de muy baja calidad, muy poquito fruto. No ha llevado el fruto que se esperaba, entonces yo le voy a quitar todo el cerco que le había puesto y la voy a dejar para que vengan otros y la tomen. Hablando pues de el pecado que había cometido el pueblo de Israel. Y a Ezequiel le dice algo parecido, pero Ezequiel le hace caer en cuenta sobre la fragilidad y la debilidad del tronco, del árbol mismo, de la vid, que es expuesto al fuego. Una vez más, en este capítulo viene esa frase tan contundente en el versículo 7, sabréis que yo soy Jehová cuando pusiere mi rostro contra ellos. Una vez más, preguntarnos cada uno de nosotros, bajo qué circunstancias queremos nosotros conocer al Señor, caminando con Él, permaneciendo con Él, inquiriendo su palabra, teniendo comunión con el Señor, viendo su gloria en nuestras vidas, aún en medio de las dificultades. O vamos a conocer al Señor en medio de la disciplina, en medio del juicio y en medio de sus llamadas de atención a causa de nuestra terquedad. Esta es una decisión que la toma cada uno de nosotros. Y en esta mañana, una vez más, pues nos debemos preguntar, ¿a qué estamos nosotros dispuestos? ¿Vamos a conocer a Dios en medio de sus justos juicios, en medio de su ira y su enojo? ¿O vamos a conocerle en su amor, su bondad y su misericordia, caminando de su mano? Aquí da otra vez la promesa: convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Porque dice que cuando estaba la planta completa no servía para nada. O sea, cuando el pueblo de Israel estaba junto, el reino del norte y el reino del sur, era la misma historia: la idolatría, los abusos, las injusticias y todo lo que hemos estudiado. Y luego se ha separado el reino, se separaron esos dos reinos: el reino del norte con su capital Samaria, el reino del sur con su capital Jerusalén, pero nada cambiaba, seguía igual. Seguían en sus pecados, en sus idolatrías, en sus injusticias, en sus abominaciones. Vino el imperio asirio, desalojó a Israel de su tierra, trajo extraños a vivir en la tierra prometida, y Judá, en lugar de aprender, en vez de escarmentar con lo que le ha pasado a su hermana Israel, no, continúa en lo mismo y aún peor. Entonces, ¿eso qué hace? Que tengan que venir los juicios del Señor. Y quiero que me acompañe al libro de Juan en el capítulo 15 y vamos a mirar un poquito esta enseñanza que nos da el Señor Jesús acerca de lo importante que es permanecer en el Señor. Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mire, esto es una cosa que se cumple en la naturaleza. Cuando nosotras vemos que comienzan los árboles a dar los frutos, tenemos una higuera que nos da unas brevas y unos higos deliciosos. ¿Qué hay que hacer? Hay que coger el fruto para que el árbol dé más fruto.
Tenemos un árbol de guayabas que este año está hermoso, ha tenido una cosecha espectacular. Y cuando nosotros cogemos las guayabas, el arbolito se carga de más guayabas. Y lo mismo pasa con la vid. Nosotros tomamos los racimos y inmediatamente los pámpanos, las ramas comienzan a reproducir el fruto. El árbol que lleva fruto se limpia para que lleve más fruto. Y el Señor nos hace esta aclaración: yo soy la vid. O sea, Él es la planta en sí. ¿Y quién es el que cuida esa planta? El Padre es quien la cuida, Él es el labrador. ¿Quiénes somos nosotros? El pámpano, la rama. Eso es la ramita donde salen las hojitas y se produce el fruto. Entonces, cuando una planta lleva fruto, se le limpia para que dé más. Y dice el Señor: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando el Señor le lavó los pies a los discípulos, y entonces Pedro le dijo: Señor, ¿cómo no me vas a lavar los pies? Eso jamás. Entonces él le dice: es que si yo no te lavo, tú no vas a poder estar aquí conmigo. Entonces él viene y le dice: entonces límpieme todo. O sea, ese aspecto del carácter de Pedro. No, pues entonces deme una ducha completa. Y le dice el Señor: no es necesario. Ustedes están limpios por la palabra que les di. Les voy a limpiar los pies porque en su caminar se les pegan muchas impurezas y les voy a limpiar los pies. Entonces, si usted y yo permanecemos en el Señor y permanecemos en su palabra, en nosotros se va a producir una limpieza constante. Entonces, el proceso de santificación de nuestras vidas cada día va a más. En lugar de quedarnos estancados o volver a nuestra vieja manera de vivir, si nosotros permanecemos en la palabra, cada día en nuestra vida se evidencia más santidad, porque la palabra de Dios nos limpia. Y dice el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si yo corto una rama de la parra, se seca. Ella sola no puede llevar fruto. Ella tiene que estar pegada a ese tallo indeleble, por decirlo así, tan delgadito, tan flacuchentico, pero ese tallito es el que suple los nutrientes que necesita la rama para poder dar el fruto. ¿Cómo pretendemos nosotros llevar fruto en nuestra vida si no estamos pegados a la fuente que es el Señor Jesús y su palabra? Hay muchas personas que han comenzado este camino de la fe, han entendido que son pecadores, que necesitan al Señor, y en un momento podríamos decir que vienen al arrepentimiento y hasta lloran por su pecado, pero comienzan a caminar, pero no se pegan a la palabra. Entonces la pregunta es: ¿y cómo está tu tiempo con Dios? No, pues bien, yo oro por las mañanas. ¿Y el estudio de la Biblia? No, yo no leo la Biblia. Es que no me da tiempo leer la Biblia. Es que no la entiendo. No, pero yo oro todos los días. Cuando en el libro de Proverbios el Señor nos enseña que el que ora a Dios alejado de su palabra, esa oración es abominable. ¿Por qué? Porque está hablando con Dios desde su alma, desde su mentalidad humana, desde su naturaleza pecaminosa. No se está relacionando con Dios en la oración a través de su palabra, a través del poder que su palabra derrama en nosotros y la transformación que la palabra de Dios obra en nuestras vidas. Entonces, quedarnos solamente con que no, yo oro por las mañanas sin venir a la palabra, no vamos a llevar fruto. Será imposible que esa vida pueda crecer y pueda cumplir el propósito para el cual le ha llamado el Señor, porque el propósito del Señor es nuestra santificación, que usted y yo llevemos fruto. ¿Y qué es llevar fruto? Llevar fruto no es solamente que tengamos discípulos, que dirijamos un grupo de oración, que tengamos un servicio dentro de la iglesia.
El fruto va más allá que el servicio, porque el fruto tiene que ver con la transformación de nuestras vidas. De hecho, en el mismo Evangelio, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, el Señor nos habla de hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo vamos a ser transformados si no permanecemos en la palabra del Señor? Si no tenemos comunión e intimidad con el Señor. Y aquí nos queda muy claro, porque alejados, separados de mí, nada podéis hacer. Es imposible pretender vivir la vida cristiana si usted y yo no permanecemos en la palabra del Señor y en el Señor mismo. Y dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Se consumen en un pimplas. Esto es una madera muy volátil. Eso echa una llama y se acabó. Se quema en un instante, se quema en un momento. Y eso ha pasado en la vida de muchos. Eso nos ha pasado a nosotros cuando pretendíamos caminar con el Señor, tener una vida cristiana, pero totalmente alejados de la palabra. El secreto de la permanencia para que una vida tenga fruto, un fruto abundante, un fruto que permanezca, es permanecer en la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios para usted y para mí sea nuestro alimento diario y dediquemos tiempo a estudiarla, a meditarla, a profundizarla. El Señor Jesús dice también en el Evangelio de Juan, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Tú no puedes pretender crecer en el Señor si no estudias su palabra, si no la memorizas, si no la entronizas en tu corazón, si no la obedeces, si no la vives. En esto es glorificado mi Padre, dice el versículo 8, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y nosotros queremos darle la gloria a Dios. Y en las iglesias se dice algo y la gente dice, gloria a Dios. Vamos a darle la gloria a Dios, ¿cómo? Llevando fruto. ¿Y cómo vamos a llevar fruto? Permaneciendo en Él y en su palabra. Solo así su nombre será glorificado, porque todo aquel que nos vea va a decir, ¿y este qué se hizo? ¿Usted en qué anda? ¿Qué es lo que estás haciendo? Que has dado un cambio tremendo. Has cambiado tu manera de hablar, has cambiado tu manera de reaccionar a las circunstancias, has cambiado la manera de relacionarte con las demás personas. Ahora se ve diferente la forma en que manejas tus finanzas, es diferente la forma en que conduces tu familia, en que haces las cosas, tu actitud frente a la vida en que estás. Eso es glorificar al Señor, porque entonces nuestra respuesta, ¿cuál va a ser? Este cambio y esta transformación es porque he tenido un encuentro personal con Cristo, es porque he conocido su palabra, estoy siendo edificado en su palabra, estoy teniendo una comunión con Dios, he encontrado el camino de la vida y es Él el que me transforma. Eso es dar la gloria a Dios, no solamente gritar en la iglesia, gloria a Dios. Aquí lo dice muy claro la palabra, ¿cierto? Es la voluntad del Padre que nosotros llevemos mucho fruto. Y cuando llevamos fruto, Él es glorificado y así entonces somos llamados sus discípulos. Dice el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces uno dice, ¿cómo podemos nosotros manifestarle a Dios que le amamos? Hemos aprendido a través de la Escritura y a través de la vida que el amor no solamente se manifiesta con palabras. El amor se manifiesta de una manera integral. Necesitamos escuchar que nos digan que nos aman. A mí me encanta cuando mi esposo me dice te amo. Me gusta cuando mi hijo me dice mami te amo.
Y es bonito cuando yo con libertad le digo a mi esposo, te amo porque es lo que siento. Y a mi hijo le beso y le digo, hijo, te amo porque es lo que siento. Eso es bonito. Eso es bonito. Y decirle a mi hermano, te amo, te quiero mucho. Y dar un abrazo. Todos necesitamos escucharlo. Pero también necesitamos ver la manifestación de ese amor en el servicio, en los detalles, en la forma de tratarnos, en el cuidado que tenemos el uno con el otro, en el interés que mostramos el uno por el otro. Entonces el amor se muestra de una manera integral. Igual nos pasa con el Señor. Te amo, Señor, te amo. Y el Señor dice, sí, qué bonito te suena, pero demuéstrame el amor. ¿Y cómo le podemos demostrar al Señor que lo amamos? Él mismo nos lo enseña. Si guardan mis mandamientos. Cuando ustedes obedecen mi palabra, me están amando. Es la forma que tienen de manifestarme su amor. Guardando mi palabra y poniéndola por obra. Y esa actitud les va a llevar a dar mucho fruto. Recuerden que el Señor también nos habló de la parábola del sembrador. Y el sembrador salió a sembrar y fue tirando, regando semilla. Y una semilla cayó en el camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Y luego dice, esas son los que escuchan la palabra, pero el diablo viene y la arrebata de su corazón porque en el camino eso está ahí tirado a la deriva. Y un poquito de esa semilla cayó en medio de unos espinos. Pero cuando los espinos crecieron, ahogaron la matica que estaba creciendo y ahí quedó, que son los espinos. Dice, esos afanes de la vida, todas las cosas que nos rodean. Una persona que empezó a crecer, pero el trabajo, los amigos, la familia, no sé qué, si sé cuántas, y dejó todo. Y dice, y otro poquito de la semilla cayó en medio de las piedras. Y empezó a crecer ahí, pero como eso estaba en una piedra, eso no pudo echar raíces y salió el sol y lo secó. Y esa plantita que salió el sol y la secó porque no tenía raíz, nos muestra hoy lo que nos pasa a nosotros cuando no echamos raíces en el Señor. Raíces en el Señor, enraizados en su palabra. Entonces puede venir el sol que venga y la sequía que venga y nosotros vamos a estar ahí. Mire, llevamos aquí un tiempo de una sequía terrible, pero la parra dio fruto y la higuera dio fruto. Y hemos visto allá, tenemos varios árboles de granadas y están llenos de fruto. Y las guayabas dieron fruto y los tomates dieron fruto, a pesar de la sequía. ¿Por qué? Porque tienen raíces muy profundas. Esos árboles, yo me imagino las raíces a dónde irán, que se alimentan de las aguas subterráneas. Entonces, difícil que se mueran. Así tenemos que ser usted y yo, amado Hijo de Dios. Enraicémonos en el Señor y en su palabra. Profundicemos en la palabra. Dediquemos tiempo a estudiarla. Yo le animo. Aquí desde IRE les ofrecemos un curso virtual donde les enseñamos a estudiar la Biblia. Hay muchos cursos de formación, de doctrina, de escatología, esos son muy buenos y también tenemos material. Pero este curso específicamente está dirigido para aquellos que quieren aprender a estudiar la Biblia. Herramientas para que cuando usted coja este libro sagrado en sus manos, tenga la actitud correcta y la visión correcta y las herramientas para poder estudiarlo y profundizar en él. Entonces vamos a tener raíces y no nos vamos a secar. Otra parte de la semilla, dice la Biblia, que cayó en una tierra buena, en una tierra que estaba abonada, preparada, con nutrientes, que tenía buen agua, que recibía buena luz. Y esa semilla reventó y creció y llevó fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Usted y yo tenemos que cultivar la tierra de nuestro corazón.
Que nuestro corazón sea, como dice el profeta, un huerto de riego, donde la palabra de Dios pueda crecer y pueda germinar. Y todos podamos glorificar al Señor llevando su fruto. ¿Cómo se manifiesta el fruto de Dios en nuestras vidas? Gálatas 5, 22 y 23 nos lo enseña. Nos está mostrando las obras de la carne en ese capítulo, el pecado de la carne. Y luego dice, más el fruto, ese más significa pero, o sea, la carne hace todo esto, mentiras, herejías, habla de los pecados sexuales, toda esa inmundicia. Dice, pero el fruto del Espíritu no son los frutos, es un fruto que se demuestra, que se revela a través del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Se manifiesta de 9 maneras y miremos que este fruto del Espíritu tiene que ver con la actitud de nuestro corazón, de nuestra vida respecto de Dios y respecto de nuestro entorno, de nuestro prójimo. Entonces es un fruto completo, porque yo no puedo pensar que doy buen fruto en cuanto a Dios se refiere, pero me porto mal con mis semejantes. Es incongruente, es un solo fruto, que si da fruto hacia arriba es inherente que lo dé hacia el lado también. Entonces miremos cómo el Señor nos llama a esta plenitud en Él, que usted y yo llevemos fruto. A Tito le dice que se ocupen de las cosas buenas, de las buenas obras, para que no estén sin fruto. La Biblia habla mucho del fruto. Hay muchos versículos que nos hablan del fruto y las herramientas que el Señor nos da para que usted y yo podamos llevar mucho fruto. Este es el tiempo, mis amados, que no nos pase a nosotros lo que le pasó al pueblo de Israel, que fue una vid infructuosa, una vid que no cumplió el propósito, una vid que no aprovechó el cuidado de su labrador, que no amó, que no valoró la entrega, el tiempo, el cuidado, los nutrientes, todo lo que el labrador le entregó, y lo único que les vino fue el juicio, el ser dispersos, el ser destruidos, porque no cumplieron su propósito. Usted y yo tenemos un propósito eterno. ¿Qué tal si nos ponemos en la tarea de cumplirlo? ¿Qué tal si a partir de hoy usted y yo comenzamos a estudiar la Biblia todos los días y a orar conforme lo que la palabra de Dios nos enseña y comenzar a poner en práctica esas enseñanzas? Yo le animo, aquí en la cajita de los comentarios en este video hay un link en el cual usted puede inscribirse y nosotros le acompañamos en el proceso para que haga el curso de cómo estudiar la Biblia. Va a aprender cosas maravillosas, va a recibir unas herramientas tremendas para que usted pueda estudiar la palabra del Señor y su vida sea esa semillita en tierra buena que crece y glorifica al Señor con el fruto que da. Amado Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra en esta mañana, por tu amor, por tu misericordia, por alcanzarnos con la Escritura, por traer a nuestras vidas tu salvación. Gracias por preparar para nosotros cada día alimento espiritual, alimento fresco, alimento que nutre nuestro espíritu, nuestra alma y aún trae vida a nuestros cuerpos, como dice tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos hoy que nuestras vidas son como la vid, que a lo mejor nuestros troncos son débiles, son pequeños, son delgados, pero pegados a ti, Señor, podemos ser la planta que lleve fruto en abundancia. No queremos, Señor, que nuestra vida se vuelva
dura y tosca como ese tronco que se lleva todo el nutriente y se vuelve áspero y engrandecido y lleva poco fruto en sus hojas, en sus ramas. Señor, nosotros queremos ser, como dice tu palabra, esos pámpanos pegados a la vid. Queremos ser las ramitas pegadas a ti, mi buen Señor, recibiendo los nutrientes que vienen de ti, tu palabra, tu verdad, tu enseñanza. Tú eres el agua de vida. Tú nos has dado tu espíritu, Señor. Tu palabra nos alimenta. Tú eres el que nos instruye, Señor. Queremos ser esas ramitas pegadas a ti con este conocimiento tan claro de que es el Padre el que cuida nuestras vidas y que es tu palabra la que nos hace fructificar, Señor. Que seamos esas ramitas que damos el tiempo en su fruto, el fruto en su tiempo, Señor, como dice tu palabra, y nuestra hoja no cae. No vamos a ser de árboles de hoja caduca, sino que siempre, Señor, nosotros pegados a la fuente queremos permanecer llevando fruto, Señor, porque hoy entendemos que es el fruto de nuestra vida lo que provoca la gloria del Padre, lo que hace que su nombre sea reconocido y glorificado por el fruto, Señor, que se ve en nuestras vidas, en nuestro diario andar. Ayúdanos, te pedimos, Espíritu Santo, a tener esa disciplina, ese deseo, ese anhelo y ese amor genuino de sentarnos con tu palabra todos los días, a estudiarla, a meditar en ella, a profundizar, a analizar, Señor, de tu mano, y que tu palabra comience a transformar nuestro interior, porque tu palabra nos limpia, tu palabra nos transforma. Incluso hasta los científicos lo han comprobado, como una persona que estudia la Biblia todos los días recibe sanidad mental, recibe vida en su cerebro, recibe sanidad en sus coyunturas, recibe sanidad en sus huesos, porque la palabra tuya es viva, Señor, es viva y eficaz. Tú nos lo has enseñado, penetra en el espíritu, en el alma, rompe las coyunturas, los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, a amarte a ti, Señor, y demostrar tu amor, ese amor que tenemos hacia ti, guardando tus mandamientos, obedeciendo tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos, porque aquí lo dice la Biblia: solo así seréis mis discípulos. Señor, que cada uno de nosotros demos ese paso más allá, que al principio puede que nos cueste, porque es algo nuevo en nuestras vidas, pero Señor, que nuestra alma lo anhele y lo desee hasta que sea parte de nosotros, porque hoy entendemos, Señor, que alejados de ti nada podemos hacer. Somos infructuosos, lejos de tu verdad y lejos de tu palabra. No podemos hacer nada como esposos, como padres, como parte de una familia, como parte de esta sociedad. Siempre nos quedaremos escasos si la palabra del Señor no es la plenitud que llena nuestras vidas, Señor. Si no dependemos de ti, jamás podremos encontrar la plenitud, porque tú lo eres todo y tú lo llenas todo, Señor. Hoy te reconocemos, precioso Rey, como la fuente de nuestras vidas. Tú eres el agua de vida. Tú eres nuestro sustento, Señor. Tú eres la luz. Tú eres el pan. Tú eres la paz. Tú eres el gozo, Señor. Solo en ti hay salvación. Solo en ti hay perdón. Tú eres la vida eterna. Tú eres nuestra esperanza. Y por eso en ti descansamos en este día, Señor. Y nos encomendamos en este hermoso día delante de tu presencia, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Señor, y por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros y nos ayuda a orar y a vivir tu palabra. Te adoramos, Padre. Amén y amén.